Con el puro favor de Dios llegamos a nuestro estudio número 39 en este día. Verdaderamente es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este estudio y reflexiones a través del libro según San Marcos. A ver, ¿no se está conectando? Sí, ya estamos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, un poquito tarde, pero bueno, ahí vamos con la bendición de Dios. Hoy llegamos en nuestro pasaje al arresto de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Nos quedamos ayer cuando les dice a sus discípulos que oren un rato con Él, y sus discípulos se duermen porque tenían bastante sueño, ¿verdad? Y llega por 3 veces nuestro Señor Jesucristo va y ora a Dios y le dice: si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego ya a la 3.ª vez los halla durmiendo otra vez porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían responderle. Viene la 3.ª vez y les dice: duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, ahí nos quedamos ayer y hoy vamos a ver cuando lo arrestan, ¿verdad? Y creo que por cuestiones de tiempo no vamos a avanzar mucho, pero bueno, Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque verdaderamente tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Guíanos a través de tu Espíritu Santo en tu palabra. Ayúdanos a ver cosas, Señor. Ayúdanos a ver el amor que has tenido para con nosotros y el amor de Jesucristo, Señor, que verdaderamente Él estuvo dispuesto y está dispuesto a sujetarse a la voluntad tuya. Bendito Dios, gracias, infinitas gracias por ese amor, por ese perdón, por la preciosa sangre de Cristo con la cual nos limpias de todo pecado, Señor. Infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Todavía les estaba diciendo eso Jesucristo: levántense, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando Jesucristo aún estaba hablando, y vino Judas, que era uno de los 12, Judas Iscariote, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, apréndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a Jesús y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le aprendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí vemos cómo Judas Iscariote les había dado señal que al que besare, ese era Jesucristo. Creo que Jesucristo se miraba como cualquier judío común ahí en Jerusalén, no se miraba distinto, hasta tal grado que les dio por señal de que al que yo bese, ese es, para que no arrestaran a otro, para no caer en el error de que se llevaron a otro en lugar de a Jesucristo.
La religión musulmana creen en Jesucristo como un profeta de Dios que hizo milagros, creen en sus milagros, creen en su ministerio, pero no creen en la verdad de que Él es el Mesías, de que Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Ellos creen, y con este pasaje se desengañarían verdaderamente si escudriñaran la palabra de Dios. Ellos creen que Dios convirtió a Judas Iscariote, lo transformó igualito a Jesucristo, y que fue a Judas Iscariote que Dios transformó, lo convirtió básicamente que se pareciera idéntico a Jesucristo, y fue a él a quien llevaron al madero. Es la fe que ellos tienen, que Dios hizo trampa, que sí sacrificaron supuestamente a Jesucristo, pero que no era Jesucristo, que era Judas Iscariote, porque Dios lo transformó idénticamente a Jesucristo. Y digo yo tuve la dicha de compartir con un señor de Jordania de ese asunto, y él me platicó específicamente, él me dijo de esas palabras, y es verdad, se encuentra en el Corán. Este hombre me regaló un Corán en español y yo le conseguí una Biblia en árabe porque hablaba árabe, y hicimos intercambio. Pero él me dijo eso, que Dios transformó a Jesucristo, a Judas Iscariote, idéntico a Jesucristo, y fue a él a quien crucificaron, y Jesucristo simplemente huyó. Pero bueno, le digo, creo que tendría que tener más fe para creer que Dios hizo trampa, por así decirlo, que a creer que verdaderamente Cristo murió y resucitó de los muertos. Necesito más fe, necesito un lavado de cerebro más profundo para que verdaderamente creyera yo esas cosas. Y si ellos vieran verdaderamente y leyeran la Biblia, miraran aquí que Judas Iscariote es el que él mismo les dio señal que al que él besara, ese era Jesucristo, que a él arrestaran y lo prendieran, ¿verdad? Y aquí vemos que eso hizo, lo besa. Entonces ellos echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí sacando una espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y este es el espadachín de Pedro. No era espadachín, era pescador. Le tiró a cortarle la cabeza, pero como no era espadachín, solamente le cortó la oreja. Pero bueno. Y respondiendo Jesús les dijo a toda esa bola de gente que vinieron con palos y espadas: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos le ayudaron y le defendieron. No dice así el texto, hermanos. Dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se acuerdan el cántico del Salmo 118? Creo que en el estudio de ayer, cuando lo comenzamos, dije que era el Salmo 18, perdón, el Salmo 118. Sí, una de las declaraciones que dice es que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sí, en el versículo 8 del Salmo 118 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y me imagino que cuando lo estaban cantando, como compartí ayer, él sabía todo lo que iba a acontecer y sabía cómo sus mismos discípulos, que unas
horas antes o una hora antes quizás, decían que si les fuera posible iban a morir con él o por él, que ellos también darían su vida para defenderlo. Y aquí vemos que dejándole huyeron todos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Tremenda, ¿no? La cosa. Aquí habla de un joven que le seguía, sí, le iba siguiendo. Y lo miraron y lo prendieron también, y se les escapó de las manos y dejó la sábana y huyó desnudo. Tremenda cosa ahí, que como para haber grabado en video. Este joven que se le pegó a seguirlo, echaron mano de él y salió huyendo del temor y se escapó desnudo. Creo que nos da mucho que decir este pasaje, nos da mucho que decir de nuestra naturaleza, en nuestro pecado. ¿Se acuerdan qué es lo que aconteció en el huerto de Edén cuando Dios se pasaba a la luz del día? Después de que el hombre desobedeció y pecó contra Dios, dice la escritura que se escondieron, ¿verdad? Adán y Eva, porque oyeron a Dios que andaba en el huerto, y se escondieron porque estaban desnudos. Y aquí vemos verdaderamente la razón principal, el por qué los discípulos le dejaron, por qué los discípulos huyeron de ahí, por la desnudez, por causa del pecado, hermanos, por la pecaminosidad de nuestras vidas. Nosotros podemos prometer tantas cosas a Dios, pero de que las cumplamos, la mera verdad, es bien difícil. Debemos de reconocer que en este cuerpo de pecado y de muerte, aún estando en Cristo, tarde o temprano le fallamos al Señor. Gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia, y si reconocemos nuestros pecados y si los confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí vemos verdaderamente la razón, el por qué sus discípulos lo dejaron solo, habiendo dicho ellos que darían su vida. Por el temor, hermanos, por el temor a la muerte, por el temor, por causa del pecado. No habían comprendido verdaderamente el propósito de Cristo. Y muchos de nosotros, conociendo el Evangelio, no hemos entendido verdaderamente el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, del Evangelio. Hay vida después de la muerte en Cristo, hermanos. Un día el Señor nos levantará del sepulcro. Si es que Él no viene y enfrentamos la muerte, un día nos vamos a levantar de la tumba. Y creo que al mirar las espadas, los palos y eso, verdaderamente ellos huyeron por causa de la muerte. Sintieron los pasos de la muerte al mirar las espadas, los palos y el arresto de Jesús. Porque si a Él lo arrestaron, a ellos los hubieran agarrado también por cómplices, por seguidores de Él, como los iban a tomar en cuenta en la misma condenación que a Jesucristo. Y verdaderamente huyeron por el temor a la muerte, y la muerte es el fruto del pecado. Y aquí vemos que este discípulo huyó desnudo, y la desnudez en el primer capítulo de la Biblia donde se habla de la desnudez es cuando el hombre se escondió por causa de su pecado, porque miró que estaba desnudo.
Vamos a ver cuánto avanzo. Creo que sí podemos mirar acá a Jesucristo delante del concilio. Trajeron pues, dice en el versículo 53 del capítulo 14, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Miren, hermanos, una declaración que dice aquí tremenda. Estas personas buscaban testimonio contra Jesucristo para entregarle a la muerte. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo en otros evangelios, dice que a él nadie le quita la vida, que él tiene poder para ponerla y él tiene poder para volverla a tomar? Y aquí vemos que estas personas buscaban testimonio. Es bien interesante como dice, para entregarle a la muerte. Pero la muerte verdaderamente no se le podía ni siquiera acercar a Cristo, porque siempre vivió en obediencia a Dios y se mantuvo en santidad. Por causa de la desobediencia concibió el hombre el pecado, y por el pecado la muerte. Y en Cristo, por causa de su obediencia, mantuvo su santidad, y por causa de su santidad la muerte no tenía poder alguno ni señorío sobre su vida. Aunque estas personas buscaban testimonio, buscaban alguna falta, buscaban algún pecado en su vida para condenarlo a muerte, pero no hallaron nada. Aunque se levantaban y daban falso testimonio contra él, pero ni siquiera se ponían de acuerdo en su falso testimonio, porque dice la Escritura que no concordaban. Unos decían una cosa, otros otra, y se contradecían entre ellos. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Ridícula la cosa, jamás dijo Jesucristo esas cosas. Jesucristo lo que declaró es derribar este templo y en 3 días lo levantaré. Pero aquí estas personas le ponen de más que Jesucristo dijo que yo derribaré el templo, este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Esa palabra, esa declaración, ese yo soy, son las mismas palabras que usa el Dios mismo cuando le habla a Moisés de en medio de la zarza y le dice: yo soy el que soy. Vas a ir al pueblo de Israel y le vas a decir: yo soy, me ha enviado. Por eso es que decidieron sentenciarlo a muerte. Por eso contaron como blasfemia la declaración de Jesucristo. Sí, cuando Jesucristo les dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
por esa declaración es que, ahora sí que por la verdad de quién es Jesucristo, es que el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad absoluta de quién es Él. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y verdaderamente, Cristo en otros pasajes en las Escrituras dicen que Él es la imagen misma de su sustancia, que Él es la viva imagen del Dios invisible. Sí. Y aquí Jesucristo, por la declaración de la verdad absoluta de quién es Él, es sentenciado a muerte. Le dicen: habéis oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Le tapaban el rostro y le decían: profetiza. ¿Quién te golpeó? O sea, si de veras eres profeta, di quién te golpeó. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Una cosa tremenda, una cosa triste, y todo por haber declarado la verdad de quién es Él, pero también por el hecho de que lo condenaron a muerte, se declaró verdaderamente la verdad de quién es el hombre en su pecado, en su maldad. Estos líderes religiosos, siendo supuestamente el ejemplo de vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, porque eran los sacerdotes, ellos mismos, por el hecho de declarar a Jesucristo, declararlo digno de muerte por haber dicho la verdad de quién es Él, se manifestó verdaderamente quién es Cristo, pero a la vez, por el hecho de que lo condenaron a muerte, siendo justo, siendo santo, siendo obediente a la voluntad de Dios, el hombre, o más bien la maldad del hombre, se manifestó verdaderamente. La naturaleza se miró aquí, la naturaleza del hombre, en esa naturaleza de pecado y de muerte en el cual todos nos encontramos, que aún los religiosos, aún los pastores, aún los sacerdotes, aún aquellos que se dicen ministros del Evangelio, acá hay uno, estamos expuestos verdaderamente a nuestra naturaleza de pecado y de muerte. Podemos darle la espalda a Cristo, podemos fallarle, y le fallamos, hermanos. Aún los pastores que tienen años en el ministerio le fallan al Señor. Gracias a Dios por su misericordia tan grande. Hay de aquellos que le fallan ya asumiendo que por cuanto ellos sirven, tienen el favor de Dios y Dios no los va a castigar tan severamente porque son pastores o son sacerdotes o son siervos de Dios. Mayor condenación hay si piensan que por su fe en Jesucristo pueden justificarse en su vida de pecado y de maldad. Dios nos guarde verdaderamente de caer en esa actitud, porque sí hay personas que lo hacen. Aquí vemos aquí vemos verdaderamente manifiesta la maldad del ser humano.
ver, come on. Mi internet está un poco despacio, pero bueno. Come on. Come on, no lo encuentro. Ok. Miren, algo que... ¿Dónde estaba? Acá. Levíticos 4:24. Dice... cuando 22, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosa que no se ha de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Voy a ver esta frase, me interesa porque ando buscando un pasaje, hermanos, bien específico. Miren, en base al sacerdote, Levíticos 16:21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Esta decisión, porque dice acá, sí, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este es en base a la suerte que echaban entre dos machos cabríos. Uno sería sentenciado a muerte, uno sería degollado y ofrecido en sacrificio por el pecado, y al otro, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío vivo, confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ese acto, en este macho cabrío sobre el cual el sacerdote ponía sus manos y confesaba las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, tenía que ponerle las manos a ese macho cabrío y dejarlo ir al desierto. No hubo necesidad verdaderamente que físicamente el sacerdote pusiera las manos sobre el macho cabrío cuando hicieron la decisión de echar suerte entre Jesucristo y Barrabás más adelante. No pusieron literalmente sus manos sobre la cabeza de Barrabás
y confesaron todas las iniquidades y los pecados y las transgresiones del pueblo de Israel, ¿verdad? Que el sacerdote no agarró y le puso las manos en la cabeza de Barrabás y confesó toda la iniquidad. Pero al pedir verdaderamente un homicida a cambio de un hombre santo, justo, inocente, no se declaró verdaderamente las iniquidades y las rebeliones de no solamente del sacerdote, sino de toda la nación de Israel. Al hacer esa decisión, al pedir un homicida, sí. Y aquí vemos a estos sumos sacerdotes sentenciando a Cristo a la muerte. Y comienzan a escarnecerle, a golpearle, a escupirle en el rostro, a darle de puñetazos y a decirle, le cubrieron la cabeza y le golpeaban y decían, profetiza. En otro evangelio dice, ¿quién te golpeó? Y los alguaciles les daban de bofetadas. Nos vamos a quedar aquí porque tengo que concluir para irnos a trabajar. Padre bendito, gracias Señor, te damos por esta mañana. Señor bendito, mañana continuaremos, si Dios quiere, si tú no lo permites, en el estudio, bendito Dios. Verdaderamente, en la pura decisión, Señor, de condenar a Cristo, de este varón perfecto ante tus ojos, temeroso tuyo, Señor, sujeto a tu voluntad, que fue compasivo, fue misericordioso, fue misericordioso, sanó leprosos, sanó ciegos, sanó paralíticos, resucitó muertos. Porque era verdaderamente un ser humano bueno, Señor. A comparación de nosotros, Él fue perfecto en todos sus caminos delante de ti. Y al tomar esa decisión de condenarlo a muerte, Señor, se manifestó, se confesó verdaderamente la maldad de nuestras vidas, la capacidad de pecado y de maldad, de odio del hombre. Es verdad que el hombre no soporta el que otro ser humano quiera vivir una vida que te agrade a ti. El mismo hombre se burla de aquel que quiere vivir dentro del temor a ti, Señor. Quiere verdaderamente vivir una vida que te agrade a ti. El mismo hombre, Señor, es el que lo juzga, el mismo hombre es el que lo critica, el mismo hombre es el que lo condena. Al tomar esta decisión, estos hombres se manifestó verdaderamente nuestra maldad, nuestro pecado, la capacidad de maldad que hay en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y sé que nos has perdonado. Y ayúdanos a valorar y a entender y a creer en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Él tuvo que padecer por causa de la verdad de quiénes somos nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra inmundicia, en ese estado de pecado y de muerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, convéncenos. Que tu Espíritu Santo nos convicte del pecado de nuestras vidas para poder reconocerlo y pedirte perdón y ser verdaderamente sanados y ser humillados a la cruz de Cristo, reconociendo, Señor, la capacidad de maldad y de pecado que hay en nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Dios les bendiga ricamente. Vamos a ver los comentarios. No me había metido porque no quería salirme por cuestiones del tiempo. Bendiciones. María Turizo, bendiciones. Amén, amén. Gracias, bendiciones. Laura Bustamantes, saludos. Amén. Gracias, Laura, por tus comentarios, tus saludos. María Turicio también. Josefa Reyes, bendiciones. Dios les bendiga ricamente. Sí, así es. Amén. Aleluya. Carmen Sánchez pide oración por cancelación de deudas y por un avivamiento espiritual en mi familia. Amén. Padre bendito, Señor, mira, Señor, antes de que ella escribiera, Señor, esta petición, Señor, delante de ti, delante de nosotros, Señor. Nos unimos, Señor, en un solo sentir, en un solo espíritu, y sabemos que no hay nada imposible para ti. Tú, bendito Dios, de antemano, si hay algún pecado en sus vidas, Señor, que estorben ahí en la familia, Padre, trae la convicción, Señor, que te pidan perdón y tú escuchas desde los cielos y perdonas su pecado. Y abre, Señor, la fuente, Señor, de ingresos, Señor, para que salgan, Señor, de sus deudas. Y también, Señor, derrama de tu Espíritu Santo y aviva, Señor, un avivamiento espiritual en toda la familia, Señor, para que te den la gloria y la honra a ti, Señor bendito. Te alabamos, nos unimos a una y declaramos, Señor, que tú todo lo puedes. Y declaramos esta verdad, Señor, declarando, Señor, que tú extiendas tu favor en el nombre de Cristo Jesús sobre sus vidas. Amén, amén, amén. Sí, bendiciones. A Gabriela Saldaña, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Son de bendición sus palabras, me ayudan a continuar adelante. Me tengo que ir, ya son 6:08. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Me tengo que ir despacio en este pasaje porque es bien serio, bien delicado, y creo que no podemos pasar por alto verdaderamente el amor que Cristo ha tenido para nosotros al dar su vida para darnos el perdón de pecados y la esperanza que tenemos en Él de vida eterna. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo.